En la Argentina se conoció con el título de porno venganza. En el mundo se habla de la sexextorsión. La sextorsión es a partir de la divulgación de imágenes o escritos de orden sexual en el que naturalmente aparece una vez más la violencia de género en un contexto cultural ligado con el patriarcado, con el machismo. En general son las mujeres las víctimas, se utilizan imágenes, mensajes. Esta situación ha obligado al Senado de la Nación. La semana pasada se aprobó en media sanción una ley que ahora será debatida en diputados, en la que se le busca poner un freno a partir de penas de cárcel y de multas a quienes realicen. Hay muchos ejemplos, algunos que han sido de carácter público y otros que no, pero que terminan revelando esto que es muy habitual: parejas que se separan o situaciones en las que se filtran imágenes intencionalmente en la totalidad de los casos y que terminan perjudicando la vida de una persona. Vamos a ver en algunos detalles lo que significa esta ley que avanza en el Congreso Nacional. El Senado le dio media sanción a un proyecto para modificar los artículos 155 y 169 del Código Penal, que propone penar la difusión de contenidos no consentidos de desnudez sexual o erótico, incluso si han sido obtenidos con el consentimiento de la víctima. Porque aquí hay dos diferencias. Puede haber que la obtención tenga que ver con ese vínculo de pareja en el que ambos están de acuerdo en tomar esas imágenes, pero no la posterior divulgación de esas imágenes. Será reprimido con prisión de 2 meses a 2 años y multas de 10.000 a 100.000 pesos el que hiciere publicar o facilitare la publicación indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a tercero. Pero se duplica la multa en el caso de que se trate de imágenes o textos de tipo sexual. Y aquí lo vemos, se aplicará prisión de 3 meses a 3 años y el doble de la multa establecida en el párrafo anterior, es decir, 200.000 pesos, si por cualquier medio y sin expresa autorización se difundieran documentos obtenidos en un ámbito de privacidad, con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando el consentimiento de la víctima. Insistimos con esto. Una cosa es que la imagen se tome con el consentimiento de la víctima y otra cosa es que se divulgue esa imagen más allá del grado de la intimidad. Esta conexión es posible gracias a Intercity, fibra óptica. Intercity, estamos conectando. El daño que se realiza con este tipo de acciones es inconmensurable para las víctimas y hemos advertido muchos ejemplos en esta situación. Es muy difícil después revertir el daño que se provoca. Vamos a tomar contacto con la doctora Ana Paula Celis para conocer más detalles y poder analizar estos datos. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Doctora, es una ley necesaria. Hoy con lo que hay, con lo que tenemos en el Código Penal, no es suficiente para un delito que ha avanzado, que se ha naturalizado y en el que se necesita irremediablemente poner un freno. Sí, por supuesto Pablo, sobre todo cuando este tipo de delitos, por lo general, son de imposible después recuperar el daño causado. Una vez que se daña a la intimidad de una persona, al buen nombre y al honor, ya después es muy difícil llegar a una reparación plena. Es por esto que es muy importante que se trabaje sobre este tipo de delitos para desalentar las conductas. Y más cuando sabemos que en el 90% de los casos es también usado como violencia de género, que hoy tanto estamos trabajando en ese tipo de luchas para que las mujeres no se vean afectadas en todo lo que conlleva a su trabajo, a su honor, a que tengan la capacidad también de elegir, porque esto que vos señalaste muy bien, hay que diferenciar, que si bien ese tipo de imágenes de las que intenta proteger el delito de que no sean reproducidas, pueden haber sido tomadas con el consentimiento de la víctima. Ese consentimiento no es expreso y no está dado para la difusión. Y lo importante también, que esto tiene que ser aleccionador, que se cometería el delito también si difundimos, por más que nos haya llegado de otra persona. Esto es importante porque todos podemos llegar a ser sujetos activos del delito. Entonces, que tenemos que llegar a una verdadera concientización para que
todos nos sintamos que somos responsables de la difusión de las imágenes que hacemos, que a veces obviamente no tenemos la intencionalidad de dañar, pero lo estamos haciendo porque somos partícipes necesarios de la reproducción de estas imágenes que han sido tomadas dentro de un ámbito privado y reproducidas a personas que no estaban dentro de este contexto y que la víctima no había dado la aprobación para que sean vistas. No solamente, doctora, aparecen las imágenes o videos, en otro de los apartados de la ley también hace referencia a los chats, ¿no? A los mensajes que tienen que ver también con una característica privada y que luego se utilizan como ese mecanismo de extorsión y se publican. Bueno, esto también va a estar castigado con la nueva ley. Sí, sí, por supuesto. Y también quería traer a colación, Pablo, esto que vos decís, qué importante que es trabajar sobre este tipo de delitos que producen un menoscabo, porque también se puede llegar, como un caso hace poco de una mujer que hizo una denuncia porque estaba recibiendo extorsiones por parte de su expareja de que iba a difundir un material de índole privado y de contenido sexual. Por lo tanto, esta mujer logró a partir de esa denuncia que se desactive el delito, porque hubo un allanamiento y se borraron todo este tipo de imágenes y no se pudieron reproducir y se pudo cortar esta cuestión de la extorsión. Por lo tanto, es muy importante que tengamos leyes cada vez más específicas, porque estos delitos cada vez son más comunes, ya las denuncias no son pocas, y que también se capaciten a las personas dentro de la justicia y todos los operadores jurídicos para que puedan receptar estas denuncias sin una revictimización de las personas que las realizan y que realmente se desalienten las conductas. Bueno, recién veíamos imágenes Google, Facebook, las distintas plataformas por donde puede circular esta información. Una vez que comienza a circular es muy difícil cortar esa circulación, ¿no? Si no hay una decisión cultural de hacerla, ¿no? En algún momento, por ejemplo, las cadenas de WhatsApp, pasa el video hasta que alguien dice, no podemos transmitir estas imágenes, y allí comienza a cortarse. Pero también hay una responsabilidad de aquellos medios o plataformas por donde circulan, porque después es muy difícil que desaparezca totalmente. Hay famosas, digamos, que todavía están penando por, a través de distintos planteos judiciales, evitar que sigan circulando videos, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual, Pablo. Después es muy difícil borrar el contenido, por lo tanto esto sigue circulando. Por esto yo te hablaba de la importancia de que todos podemos llegar a cometer el delito y tenemos que tener conciencia del daño que genera. Y también como sociedad tenemos que ver y analizar por qué en definitiva esto termina afectando más a las mujeres que a los varones. Porque sí ha habido casos, por ejemplo, que se han difundido imágenes privadas de un varón y no tienen la misma connotación que cuando esas imágenes son de una mujer. Entonces, esto también nos tenemos que preguntar, ¿por qué dañamos la figura de la mujer? Y por qué como sociedad esto lo aceptamos como un daño y a lo mejor no tanto en la figura del varón. Entonces esto también es un análisis que tenemos que hacer. Doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado a analizar esta realidad tan compleja que pone en riesgo la situación de muchas personas. La mayoría de los casos después no toman esa connotación pública de debate, pero son muchos los episodios que lamentablemente suceden con estas situaciones. Se ha aprobado, ha tenido media sanción en el Senado, vamos a guardar lo que ocurra en diputado, pero es una medida absolutamente necesaria. Doctora, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, Pablo, que tengan buen día. La doctora Ana Paula Celis está en media sanción a la ley relacionada con la sextorsión, con las extorsiones a partir de textos o imágenes que circulan a través de las redes. Vuelta de